Creando Puentes. Hola, buenas tardes. Aquí desde Creando Puentes por la tarde y seguimos con el especial de las mujeres. Hoy con una profesión psiquiatra y tenemos con nosotros para hablarnos de su profesión a Rosa Blanca Sauras Ketkuti. Ella es psiquiatra de la Unidad de Patología Dual del INAD, del Instituto de Neuropsiquiatría, del PSMAD y Adicciones. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, tenemos un montón de espectadores hoy con nosotros. Lo hacemos desde la unidad del Fórum y tenemos al técnico de sonido con nosotros, Dries, que pasará el micrófono a los diferentes participantes. Hola. Hola, buenas tardes, Rosa. Mira, mi primera pregunta es, ¿la patología dual se define por la coexistencia en una misma persona de un trastorno adictivo y otro tipo de trastorno mental? ¿Dónde reside lo complicado en el tratamiento de una persona que sufre patología dual? Bueno, es una pregunta un poco complicada, porque sí, tiene diferentes aspectos, ¿no? Y realmente los pacientes con patología dual, las personas que sufren de los dos trastornos, tanto el adictivo como el trastorno psiquiátrico, lo que se sabe es que tienen un peor pronóstico por muchos aspectos. Primero porque son pacientes que se sabe que hay más riesgo de reingresos, más riesgo de que abandonen la medicación. A veces el consumo de sustancias o el efecto que producen las sustancias nos puede confundir a nivel diagnóstico y nos puede hacer parecer que algunos de los síntomas, por ejemplo, pues una persona cuando está intoxicada por cocaína puede parecer que está en una euforia y estos síntomas se parecen mucho a los que genera un episodio maníaco. Entonces, a veces es muy difícil de diagnosticar también porque hay algunas situaciones que pueden pasar desapercibidas. Entonces, son pacientes pues, con esta dificultad diagnóstica, por un lado, después una dificultad de tratamiento porque tienes que tratar los dos trastornos a la vez y entonces pues, esto a nivel de medicación también da una mayor complejidad. Y a nivel clínico, ¿no? que a veces se dan pues eso, las dificultades para diagnosticar y para afiliar qué síntomas corresponden al consumo, qué síntomas corresponden al trastorno psiquiátrico en sí y cómo poder ayudar a estabilizar las dos cosas a la vez. Entonces, bueno, es una complicación añadida dentro de la psiquiatría. Estupendo, está clara la cosa. A ver, la segunda pregunta que te hago es, ¿qué se trata primero cuando acude una persona con esta doble problemática? ¿El trastorno adictivo o el trastorno mental concomitante? Concomitante no sé. Quiere decir que se dan las dos a la vez. Entonces, es verdad, en patología dual entendemos que tiene que haber un trastorno adictivo y un trastorno psiquiátrico, pero que a veces primero empieza el trastorno adictivo y después el trastorno psiquiátrico o al revés, ¿no? Que primero empiece pues un trastorno psiquiátrico y después la adicción. Por ejemplo, pues una persona que empieza en la adolescencia, en el instituto, a fumar porros y al cabo de unos años, los 20 años, empieza con un episodio psicótico. Esto sería un trastorno dual, ¿no? Porque se dan los dos, aunque haya empezado uno primero que el otro, pero también puede pasar al revés, que una persona empiece con una depresión, por ejemplo, y pues de la propia ansiedad de la depresión, pues uno empieza a beber alcohol pues para calmar estos síntomas, ¿no? También se dan los dos trastornos a la vez y esto también sería un trastorno dual. Y lo que sí que sabemos que es muy importante es que hay que tratar los dos trastornos a la vez, que muchas veces por cómo está montado el sistema sanitario, a veces recibimos como el mensaje de que primero hay que estabilizar una cosa y después la otra, ¿no? Primero tienes que quitarte la adicción y después ya hablaremos de la depresión o de la psicosis. Y esto, digamos que no es lo mejor. Lo mejor es empezar a tratar las dos cosas a la vez, porque a veces cuando llega el paciente ya están las dos cosas, ¿no? Pues no hay que demorar
en tratar primero una depresión y después ya hablaremos del alcohol. No, pues tratemos las dos cosas desde el inicio, de forma conjunta, para conseguir la estabilización también, cuanto más rápido mejor. Y esto, bueno, creo que respondo a tu pregunta, ¿no? Que no deberíamos pensar que tratar primero, sino intentar ir a los dos trastornos a la misma vez. Sí, quiere decir que se dan de forma... Sí. Bueno, ahora le paso el micrófono a mi compañera María José. Hola Rosa, ¿qué tal? Yo no tengo el placer de conocerte antes, es la primera vez que te veo. ¿Existe una red asistencial lo suficientemente buena que permita la detección de la doble patología? Si es así, si no es así, ¿qué carencias hay y cómo se podría resolver? Interesante pregunta también, porque en mi opinión, la red es suficientemente buena para detectar los dos trastornos a la vez, porque se pueden detectar en los diferentes recursos asistenciales que tenemos ya en las urgencias o en el CAS o los psiquiatras del Centro de Salud Mental. Tenemos capacidad para detectar los dos trastornos. Cierto es que a veces depende, ¿no?, de cómo de la concienciación que uno tenga, pues puede explorar más uno puede preguntar más por el consumo o menos, ¿no? Y es verdad que a veces pues se nos pueden pasar por alto, pero la red es suficientemente buena para detectar. El problema es que la red está montada de una forma que hace que o vas a la red de adicciones o vas a la red de salud mental, y eso dificulta mucho también el seguimiento, porque las personas con trastorno dual al final acaban teniendo que ir a veces a los dos sitios, visitas con el psiquiatra del CESMA y visitas con el psiquiatra del CAS, y al final tanto psiquiatras, ¿no? Al final uno acaba un poco enredado o acaba olvidándose de las visitas, porque si tienes que ir a dos sitios es más difícil también cumplir con tanto seguimiento. Y en este sentido yo creo que está el problema de la red por cómo está montada actualmente, no tanto por detectar, sino por cómo ofrecer un tratamiento simultáneo, ¿no? Si sabemos que el tratamiento simultáneo es lo que funciona, pero simultáneo quiere decir dos redes distintas, complicamos un poco la vida ¿no?, a las personas que tienen que acudir a nuestros recursos con tanto... dos psiquiatras. Uno me dice, con uno solo hablo de las adicciones y con el otro, pues al final, si todos somos psiquiatras, pues todos podríamos atenderlo, ¿no? Y ese es un poco donde veo yo el problema de cómo está montado actualmente. ¿Cuál es el papel de la familia, de la persona enferma? Bueno, el rol de la familia es muy importante como un factor de apoyo y de acompañamiento, un soporte para las personas que están en procesos de seguimiento en salud mental y demás. La familia siempre... Bueno, a nivel de los psiquiatras siempre contamos con la familia como un factor de soporte o de acompañamiento. Esto dentro de que cada familia también tiene sus complejidades, ¿no? Y hay personas pues que malauradamente no tienen estos apoyos, ¿no? Pero bueno, el rol de la familia sí la hay, y si es una familia con la que uno puede tener una buena relación, pues sería de acompañamiento y de apoyo. Hola, Rosa. He leído que hay personas con una mayor predisposición a desarrollar adicciones. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para que una persona se vuelva adicta? Bueno, dentro de los factores de riesgo podríamos dividirlos como en dos partes, ¿no? Los más biológicos y los más sociales. Los biológicos pues dependerán pues de la genética de cada uno, ¿no? Hay muchas personas expuestas a sustancias potencialmente adictivas como el tabaco, por ejemplo, y no todo el mundo se engancha, ¿no? Hay factores propios de la genética de cada uno.
factores familiares, por ejemplo, los antecedentes, las personas con antecedentes familiares de consumo de sustancias también tienen más riesgo. Hay algunos rasgos de personalidad que también se han relacionado con mayor riesgo de adicción, pues las personas a lo mejor con una peor gestión de las emociones, a veces acaban tirando más de conductas o de sustancias potencialmente adictivas. Y luego están los factores sociales, ¿no? Pues si en un entorno no hay alcohol, pues difícilmente beberás alcohol, ¿no? En cambio, pues si a tu disposición está cualquier tipo de sustancia adictiva, pues alcohol, cannabis, cocaína, pues será más fácil que accedas a ello. Aparte de que, sobre todo en edades tempranas, ¿no? En la adolescencia y demás, que es la edad de riesgo para iniciarse muchas veces en las adicciones, si tus amigos consumen, y pues es fácil que llegue a ti también el consumo. Está bastante extendida la idea, y no solo entre la gente joven, de que el consumo de cannabis no es perjudicial si no se abusa de esta sustancia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, con el cannabis nosotros quiero decir que a nivel científico está muy claro que el cannabis aumenta el riesgo de psicosis, hace que la edad de debut de la psicosis, es decir, de cuando empieza uno con el episodio psicótico, se hace más temprana. Se ha relacionado también el cannabis con una disminución del coeficiente intelectual, es decir, a nivel clínico tenemos muchas evidencias como para decir que el cannabis es claramente perjudicial a nivel de salud mental. Es verdad que entre jóvenes hay mucha esta creencia, pues que bueno, que es natural o que es menos grave que otras sustancias, pero claramente se ha relacionado con la psicosis. Hola, Rosa. ¿Es posible curar una adicción o se es adicto toda la vida? Bueno, de las adicciones, se describe como una enfermedad crónica y recurrente. Esto quiere decir que sí es una enfermedad para toda la vida, que no quiere decir que uno no pueda estar estable, ¿no? Al final, en medicina pocas cosas se curan, ¿no? Quizás una apendicitis que te la quitan y adiós, pero la mayoría de enfermedades en medicina, no solo en psiquiatría, sino en medicina también, acaban siendo enfermedades crónicas que te acompañan a lo largo de tu vida, que con medicación y controles y seguimiento puedes tener periodos de máxima estabilidad y de funcionamiento totalmente normal y autónomo, pero siempre tienes que tener la guardia, ¿no? Bien, por no, pues eso, ¿no? Que en cualquier momento se puede dar una recaída y no hay que bajar en la guardia, en las adicciones tampoco. Pero bueno, insisto en hacer el símil con otras enfermedades, ¿no? Que no es distinto pues que una hipertensión o que una diabetes, que también son enfermedades crónicas y que funcionan con periodos de descompensación y periodos de estabilidad, pues lo mismo. De acuerdo. En la unidad de patología dual, ¿ingresan más hombres o más mujeres? Más hombres. Sí. Sí, la mayoría son hombres. Sí. Yo creo que el porcentaje sería 70-30%, más o menos. ¿Cómo se puede mejorar el tratamiento de la patología dual? Esta pregunta es complicada, ¿eh? A ver, de entrada, si pudiésemos pedir, ¿no? Al genio de la lámpara, pediría más recursos, porque hay pocas unidades de patología dual para el tratamiento pues en el momento agudo, pero también hay pocos dispositivos para el tratamiento pues ya pasada la fase aguda. Cuando me refiero al tratamiento agudo, porque yo trabajo en una unidad de hospitalización donde los pacientes ingresan en momento de descompensación, la mayoría llegan desde urgencias en periodo de máxima inestabilidad, pero cuando esta estabilización ya ha pasado, no tenemos demasiados recursos
para el después, ¿no? Y muchas veces nos encontramos que cuando intentamos derivar a los pacientes a otras unidades pues, de subagudos, porque necesitan un periodo más largo de estabilización, o al seguimiento ambulatorio, pues a veces nos encontramos con algunas barreras para que lleguen, ¿no? Pues porque a veces pues las adicciones, si la salud mental ya tiene estigma, las adicciones le añaden un estigma más y a veces pues uno se encuentra que los pacientes no acaban de encajar en la red de salud mental porque te dicen no porque hay consumo, o en la red de adicciones no porque hay un problema de salud mental, y entonces eso es lo que se podría mejorar, ¿no? Quizás luchar un poco contra estas barreras y contra estos estigmas para poder ofrecer un tratamiento más global a las personas que lo padecen y a las familias, ¿no? También. Me toca de nuevo, Rosa. ¿Es posible que los pacientes con patología dual se vuelvan adictos a la medicación? Hay algunas medicaciones, como las benzodiazepinas, que sí pueden generar una adicción, y sobre todo en las personas, bueno, el tema es sobre todo el tiempo por el que se prescribe el tratamiento, ¿no? Son tratamientos que deberíamos utilizar para periodos cortos y con supervisión, y siempre revisarlo. Y a veces pues nos encontramos, ¿no?, que una persona lleva este tratamiento desde no se sabe cuándo y nadie se lo ha retirado ni nadie lo ha ajustado, y ahí está el riesgo de que al final uno acabe pues necesitando cada vez más medicación para obtener el mismo efecto. Pero bueno, si son medicaciones, tampoco hay que cogerle miedo, son medicaciones que si se prescriben de forma controlada y con un buen seguimiento, pues son buenos fármacos, obviamente. Pero sí es verdad que las personas con antecedentes de adicciones pues también pueden tener más riesgo de generar tolerancia a algunos fármacos si no se prescriben de forma adecuada. Soy adicto, si no bebo los días de cada día y el fin de semana bebo de 8 a 10 cervezas. Hablaríamos de un trastorno por consumo, ¿no? Que a veces la adicción la relacionamos pues solo cuando hay unos síntomas de abstinencia, y una adicción es cuando hay una pérdida de control también sobre el consumo. Si uno llega al fin de semana y piensa me beberé 2 y acaba bebiendo 8 o 10, pues ya ha habido una pérdida de control sobre ese consumo. Si además cuando bebo 8 o 10 llego a casa y me discuto con mi familia porque ya estoy irritable, pues también estás teniendo unas consecuencias de este consumo. Y si pese a esas consecuencias no puedes pararlo y al fin de semana siguiente ya casi lo estás esperando para poder volver a beber esas 8 o 10, pues estaríamos hablando de un trastorno por consumo, ¿no? Gracias. ¿Cuál crees que es la droga actualmente que tiene más porcentaje de adicción? Pues en nuestro medio el alcohol y el tabaco es lo que más se consume. Lo que pasa es que como son sustancias legales, pues a veces no contamos en ello, pero son las 2 sustancias que más se consumen. Yo soy una fumadora empedernida del tabaco. Paso la palabra a Ortiz. Hola, Rosa. ¿Tu trabajo te permite, cuando terminas de trabajar y estar en casa, te desconectas? A veces sí, a veces no. No, si hay que ser sincero, a mí me cuesta desconectar, sí. Es importante hacerlo y es importante, ¿no?, poder apartar las 2 cosas, pero al final es un trabajo que también te absorbe mucho y que a veces llegas a casa y sigues dándole vueltas a alguna de las personas a las que se atienden, o algo que podría hacer, o acabas teniendo que estudiar alguna cosilla para mañana poder aplicarlo, ¿no? Y bueno, yo diría que a medias. Si volvieras a empezar, ¿serías psiquiatra? Sí. La verdad es que a mí me gusta mucho mi trabajo, me lo paso muy bien
y bueno, es muy gratificante también, aunque hay días que sea duro, ¿no? Y eso, y no puedas desconectar o te vas a casa preocupado y demás, también tiene una parte muy bonita que sin duda la repetiría. ¿Qué le dirías a una psiquiatra que empieza ahora en una unidad de patología dual? La imagen que muchos llevamos de las personas que consumen algún tipo de sustancias, porque a veces, lo digo, ¿no? Los residentes que llegan a rotar a la unidad de patología dual o las personas de otro personal sanitario que llegamos como con muchos, no sé cómo decirlo, con muchos prejuicios quizás de lo que quiere decir las adicciones, y después cuando uno llega a atender a las personas con patología dual, pues lo que te encuentras son personas con un sufrimiento a las que hay que atender igual que si no consumieran, ¿no? Que a veces llevamos mucho ese perjuicio. Entonces yo lo que intentaría es quizás pues transmitir pues que es un añadido más a nuestra práctica del día a día, pero no quiere decir ni que sean malas personas ni que delincuentes, ¿no? Que a veces venimos con muchas cargas de cosas que oímos o en la tele, que a veces se transmiten las noticias de una forma muy, muy sesgada y muy estigmatizante, y quizás lo que intentaría transmitir es esto, ¿no? Que al final es un añadido más a nuestro día a día y que hay que tratarlo como un añadido más y ya está. Yo como pregunta libre te quería preguntar ¿por qué escogiste esta profesión? Pues primero elegí medicina, porque claro, primero eliges la carrera y bueno, elegí medicina pues porque de entrada de todas me gustaban las ciencias, ¿no? Y de todas las carreras pues quizás medicina era la que más me encajaba. También a los 17 años, que es cuando tienes que elegir, mi abuelo se puso muy enfermo y yo creo que, ¿no? Llega esta situación, vi a las personas que estaban atendiendo a mi abuelo, pues a los médicos y que lo atendían y pensabas, bueno, pues yo también quiero poder ayudar como hicieron con él, ¿no? Y después ya una vez estás en medicina, en sexto es cuando, al menos cuando yo estudiaba, cuando hicimos las prácticas de psiquiatría, y ahí se me rompieron todos los moldes porque fue lo que más me gustó. O sea, fueron las prácticas que más disfruté, me lo pasé muy bien, me gustaron mucho todos los casos que atendí que vi cómo atendían los adjuntos con los que estaba, y me pareció una profesión pues muy, muy amplia también, ¿no? Que no solo atiendes pues un trocito, sino una atención como muy global de muchos aspectos de la vida de las personas que igual en otras especialidades quedan más recortadas. Y ahí, pues mira, me sedujo las prácticas y al final pues ahí me decidí. Un placer, gracias por responder. ¿Nadie tiene más preguntas libres? ¿Nadie? ¿No? Pues yo sí. ¿Qué crees que falta en una unidad de patología dual? ¿Qué echas de menos? ¿Qué servicio faltaría? Te voy a echar flores porque diré que faltan. Sí, nos falta. Sí. Hombre, sí, la verdad es que yo bueno, de entrada nos vendría muy, muy bien tener un clon de Rosy arriba. Bueno, nos hace falta más educadores sociales, terapeutas ocupacionales, porque es una unidad muy compleja, muy, muy cerrada, muy restrictiva también, ¿no? Por las condiciones en las que los pacientes ingresan y demás, y todo lo que nos hace falta personal. Yo claramente también podría pedir un psiquiatra más, ya puestos, pero realmente te das cuenta, ¿no? Que por las tardes cuando viene la terapeuta da aire a la unidad y ayuda, y aparte que se hace un trabajo obviamente no solo de, bueno, nos distraemos un rato, sino que es un trabajo con una finalidad muy clara, que es también prevenir las recaídas, trabajar la adherencia, la vinculación, y todo esto nos ayuda a mejorar ese pronóstico, ¿no? Del que os hablaba al principio, y ahí nos haría falta más personal seguro. Y
por qué piensas que en patología dual, ¿no? Es cerrada, ¿no? Y no, ¿por qué no podrían salir a la comunidad o hacer alguna intervención con ellos fuera? Y luego volvemos a la unidad. Yo creo que esto va a cambiar, ¿eh? Y la idea un poco es, bueno, igual que la psiquiatría de agudos también cada vez se están haciendo las unidades más abiertas, creo que en Dual también vamos en esta línea. Ahora todavía estamos en este momento de impasse, hemos empezado a hacer visitas familiares, que hasta hace poco no las había, y creo que hasta ahora hemos funcionado de una forma muy restrictiva por el riesgo de consumos durante los permisos, sobre todo, ¿no? Este es un proceso de desintoxicación. Si una persona sale y consume, es como volver para atrás en ese proceso de desintoxicación. Y es así, ¿no? Entonces hay normas que son pues como las de las unidades de desintoxicación puras, que es bueno, pues durante los 15 días, 3 semanas de ingreso no hay salidas. ¿Qué pasa? Que por características de nuestros pacientes es cierto que ahora los ingresos también se están haciendo, hay algunos, no todos, pero hay algunos ingresos más largos. Y claro, ese riesgo va a estar, ¿no? También. Entonces, cuando un ingreso se alarga pues a 1 mes o 2 meses porque se está esperando algún otro recurso, pues ahí igual deberemos empezar a pensar cómo flexibilizarlo con garantías, ¿no? Y con bueno, pues eso, con la seguridad de que, o con el intento de minimizar al máximo esas recaídas, que es por lo cual se habían hecho tan restrictivas las unidades. Y bueno, por ser fiel al especial de las mujeres, me gustaría preguntarte si tú crees que con el tiempo el porcentaje, antes has dicho que habían más hombres siempre ingresados, ¿tú crees que esto en un futuro puede cambiar? Pues la verdad es que no lo sé, porque es verdad que hay 2 formas de leerlo, ¿no? Una de las cosas es que, bueno, es verdad que las mujeres pues también tienen menos trastornos adictivos, aunque cuando empiezan los consumos pueden ser mucho más graves, ¿no? Pero también es cierto que para las mujeres también hay más barreras a la hora de pedir ayuda, y ese también puede ser uno de los motivos, ¿no? Que no nos lleguen al servicio porque hay más estigma añadido al ser mujer y además tener un trastorno adictivo y además tener un trastorno psiquiátrico. Entonces, si es por barrera, pues bueno, a lo mejor sí que con el tiempo vemos que estos estigmas van disminuyendo y que sí que acceden más a los tratamientos. Pero bueno, no lo sé. La verdad es que si es por acceso me gustaría pensar que sí, pero si es porque hay más consumos, pues preferiría que no. Yo de pregunta libre quería preguntarte si tú crees que la marihuana cura algunas enfermedades mentales. Ahora mismo la respuesta tiene que ser que no, porque además las evidencias, como he dicho antes, son que claramente lo que genera es más riesgo de psicosis, un debut más temprano de la enfermedad, menor desarrollo intelectual. Es decir, las evidencias científicas que tenemos por ahora para nada son pro consumo. Es cierto que se está investigando mucho con el CBD, con estas marihuana, bueno, con la parte de la marihuana que es no tan psicoactiva como el THC, ¿no? Y que en el CBD sí que se está hablando mucho de posibles potenciales terapéuticos. Pero ahora lo que tenemos para nada es un tratamiento claro que digas esto parece, o sea, esto claramente va a ir bien para alguna enfermedad mental. Son cosas que se están investigando, pero la marihuana como tal, como la entendemos ahora, no. Y aparte también hay otro punto, ¿no? Antes que os decía, bueno, que muchas personas jóvenes, ¿no? Que me preguntabais, pues, ¿no? Como que uno piensa que es un consumo, bueno, como es algo natural y demás, pero si miramos la cantidad de THC que hay en lo que se vende actualmente en comparación con lo que había hace años, se está vendiendo mucho más, o sea, hierba con mucho más THC, es decir, con la sustancia más psicoactiva que hace años. Es decir, que lo que se está vendiendo también es algo mucho más potente
a nivel de psicoactividad, ¿no? Entonces, que quizás en un futuro el CBD en concreto pueda servir, bueno, ya lo veremos. Pero de momento, marihuana en general, lo que sabemos es que aumenta el riesgo de psicosis. ¿Tenéis alguna pregunta libre? Mira, el Paco ya se ha animado. Una pregunta personal. ¿Usted ha consumido alguna vez? Más que alcohol, no. Más allá alcohol. Ahí es donde me he quedado. Alcohol solo, sí. Ahí es donde me he quedado. Voy a preguntar qué es una psicosis. No sé qué es psicosis, me he quedado con esa. Vale, perdón, pues he utilizado la palabra muchas veces. Entendemos por psicosis aquellos trastornos en los que hay sobre todo ideas delirantes, que son pensamientos que se alejan de la realidad y que por mucho que intentemos argumentarlos, pues la persona los vive como propios y reales, o clínica alucinatoria, que vendría a ser lo que comúnmente se llaman como las voces, ¿no? Cuando, ¿no? A veces decimos las paranoias serían las ideas delirantes, la sensación pues de que a uno le siguen o que le están mirando, o que a alguien le puede envenenar o que pueden estar hablando mal de ellos. Y esto... Yo tengo, yo tenía las voces, pero ahora ya no las tengo, ya hace mucho que no las tengo, pero yo creo que ya me he curado de esas voces, creo que ya no necesito la medicación para nada, ya me he curado, creo yo. Bueno, esto... Primero de todo, es mejor que lo hables con el psiquiatra que te lleva, ¿no? Pero vendría un poco a lo que decía antes, que muchas veces se estabilizan, pero se estabilizan gracias a la medicación y que por eso es tan importante hacer el seguimiento y el cumplimiento de medicación, al menos hasta que tu psiquiatra te lo recomiende, ¿no? Que a veces nos confiamos de, bueno, ya está, ya se me ha pasado y dejo la medicación. No sé si es tu caso, que ya digo que esto es cada uno, pero que a veces lo vemos, ¿no? Que uno se confía. Por problemas familiares, porque he tenido muchos problemas familiares y he tenido, si te cuento mi historia, pues te asustarías. Si te cuento mis problemas familiares, te asustarías. Bueno, invitaremos a la doctora para que sigas con tu historia, ¿te parece? Porque si no, se alarga mucho y, bueno... Ahora le doy la palabra a María José, que ella es escritora también y te quiere leer unas palabras para ti que te ha dedicado, ¿vale? Manos que curan. Tú que a veces vas de blanco, azul o verde, tú que como objetivo tienes el cuidarme, tú que con tus manos curas, a ti me dirijo hoy por ser un día especial. Estamos aquí reunidos, unidos por un igual. A ti hoy me dirijo para agradecerte tu labor abismal, bestial. Tú que te dedicas por entero al cuidado de los demás, eres especial. Gracias, gracias y gracias te envío hoy por ser como un igual, porque yo también soy especial. Mis carencias son virtudes que tú sabes vislumbrar. Gracias una vez más. Pues muchas gracias por estas palabras y a todos por invitarme a poder compartir este ratito con vosotros. Y ahora tenemos otra sorpresa. Aquí tenemos a Paco y a Abdulatif, que son los expertos en hacer libretas, que es nuestro regalo oficial. Está toda elaborada por nosotros, ¿eh? Te van a hacer un regalito. Eso. Ay, muchas gracias, qué bonita. Súper bonita. Bueno, muchísimas gracias a todos. Le ha gustado mucho la libreta, aquí a los oyentes, mucho, mucho. Es muy bonita. Muchas gracias a todos. Bueno, y con todo esto nos despedimos hasta el siguiente programa.